Una nueva fase de la guerra se está desarrollando en Moscú, donde el Servicio de Seguridad del Estado está en guerra directa con el ejército. El ejército ruso combate ahora una guerra en dos frentes. La Segunda Guerra no se libra con tanques ni misiles, pero está hiriendo a Rusia más profundamente de lo que Ucrania jamás podría. La Agencia de Seguridad de Putin ha iniciado una guerra contra su propio ejército. El Servicio Federal de Seguridad, la KGB moderna de Rusia, está literalmente arrestando generales, metiéndolos en la cárcel y destrozando al mismo ejército que se supone debe ganar la guerra. En 2 años arrestaron a 19 altos oficiales militares. Eso es una reorganización, no es normal. Eso es una purga. Y está sucediendo mientras Rusia está perdiendo dinero y soldados en Ucrania, con más de 1 millón de bajas. Entonces, ¿por qué Putin está permitiendo que su agencia de espionaje destruya a su propio ejército? ¿Y cómo está eso destruyendo a Rusia? Ahora, este va a ser nomás sería un tema controversial. Y no me importa si YouTube no lo promociona, de todas formas voy a exponer la verdad. Temas controversiales como este terminan siendo suprimidos por el algoritmo, excepto cuando obligas al algoritmo a promocionarlo haciendo clic en el botón de me gusta. El Servicio Federal de Seguridad actúa como los perros guardianes de Putin en el ejército y es la versión moderna de la KGB. Estas personas han sido el arma favorita de Putin para aplastar a cualquiera que se interponga en su camino. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, Putin les ha dado poderes increíbles. Pueden arrestar a cualquiera que, según ellos, esté tratando de meterse con el gobierno. Muy conveniente, ¿no? Por otro lado, el ejército ruso tiene más de 1 millón de soldados muertos o heridos. El ejército se queda sin armas, vehículos y, sobre todo, buenos comandantes. En vez de ayudar a su ejército, Putin permite que su agencia de espionaje lo destruya internamente. La batalla interna inició con Timur Ivanov, viceministro de Defensa. Fue arrestado en abril de 2024 por corrupción. Todos creían que era solo Putin limpiando la casa, ya que este tipo vivía muy lujoso para su salario del gobierno. No era importante, ¿cierto? Pero luego las cosas se pusieron raras muy rápido. 3 semanas después, arrestaron al teniente general Yuri Kuznetsov, quien estaba a cargo de gestionar el personal y los puestos en el Ministerio de Defensa de Rusia. Lo hallaron con más de $1 millón y objetos valiosos. Aún así, la gente pensó que esto solo era una continuación del drama tras el despido de su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, por parte de Putin. La gente pensó que solo se trataba de corrupción hasta que notaron los arrestos de otros 2 oficiales. El 20 de mayo de 2024, arrestaron a 2 generales que dirigían la guerra en Ucrania. El general Iván Popov, excomandante del 58 Ejército, y el teniente general Vadim Shemirin, responsable de comunicaciones militares. Estos tipos solo fueron chivos expiatorios usados para ocultar al verdadero culpable. Ninguno de estos arrestos está relacionado con fracasos militares en Ucrania. Todos son por corrupción, soborno y fraude. Esto es lo que ocurre tras bambalinas. Todos los arrestos siguen los mismos patrones. Espías del Servicio Federal de Seguridad obtienen información comprometedora de oficiales y la entregan al Servicio Federal de Seguridad de Rusia para formalizar el caso. Vadim Shemirin, por ejemplo, ascendió en el departamento y las comunicaciones militares rusas. Se considera inteligentes a quienes requieren educación seria para ese trabajo. Están cerca de los comandantes porque gestionan mensajes en las batallas. Rusia lo arrestó por cargos de soborno, pero muchos creen que esto solo fue para encubrir algo mucho más grande. Las comunicaciones militares de Rusia han sido un desastre en Ucrania. Incluso Putin se ha quejado públicamente de eso. Así que cuando el Servicio Federal de Seguridad necesitaba un chivo expiatorio, Shemirin era perfecto. Durante años guardaron secretos sobre él, esperando el momento oportuno para usarlos. Ni el Servicio Federal de Seguridad ni Putin perdonaron a las leyendas. Iván Popov es un gran ejemplo. Iván es uno de los pocos generales rusos que luchó en Chechenia, Georgia, y fue enviado a Crimea tras la toma rusa en 2014, pero en 2023 cometió un gran error. Criticó públicamente a sus propios comandantes y alguien filtró el audio. Muchos pensaron que arrestarían a Popov de inmediato, pero el Servicio Federal de Seguridad no lo hizo. ¿Por qué? Porque esto ocurrió justo después. El líder mercenario Yevgeny Prigozhin intentó avanzar hacia Moscú, justo cuando menos necesitaban otra rebelión militar. Esperaron a que todo se calmara y luego lo arrestaron durante la purga mayor. Cada arresto de un oficial honesto podía generar dudas, pero Putin ya tenía una estrategia para afrontarlas. El teniente general Sukhrav Akhmedov, a diferencia de otros, era muy malo en su trabajo. Comandaba el 20 o Ejército de Armas Combinadas, la mayor unidad rusa en Ucrania. Incluso blogueros rusos pro-guerra lo llamaban incompetente. Cuando lo despidieron, algunos apoyaron la decisión. Rusia arresta tanto a oficiales honestos como corruptos para que el público crea que los errores son culpa de los oficiales y no del gobierno. El Servicio Federal de Seguridad no solo está persiguiendo a oficiales corruptos, están enviando un mensaje a cada líder militar en Rusia.
Mantente en línea y mantén la boca cerrada. Eso también asegura que nadie en el ejército se vuelva lo suficientemente poderoso como para desafiar al líder supremo. Putin hace esto mientras libra la mayor guerra de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Su ejército enfrenta grandes pérdidas, falta de equipo y baja moral. También está aterrorizando a sus propios oficiales y destruyendo lo que queda de su liderazgo militar. Esto no es solo una mala estrategia, también muestra que el sistema de Putin se está desmoronando. Cuando un dictador destruye a sus seguidores, suele ser por miedo. La guerra en Ucrania se suponía que haría que Rusia se viera fuerte, pero en realidad está exponiendo lo podrido que está todo el sistema. Pero una vez que una persona intentó desafiar al sistema, estuvo tan cerca que casi termina con el régimen de Putin. La rebelión de este hombre lo cambió todo. Te llevo a junio de 2023 cuando existía Yevgeny Prigozhin. Este hombre lideraba Wagner, el grupo de mercenarios más famoso de Rusia y ejército personal de Putin. Pero Prigozhin tenía un gran problema con el liderazgo militar ruso, especialmente con el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el general Valery Gerasimov. Durante meses, Prigozhin criticó públicamente a estos tipos, llamándolos incompetentes y culpándolos de la muerte de sus hombres. La mayoría de la gente pensaba que solo era, ya sabes, quejarse en voz alta. Pero luego Prigozhin hizo algo que nadie esperaba. Él dio la vuelta a su ejército y marchó hacia Moscú. Miles de mercenarios fuertemente armados avanzando por las carreteras rusas, dirigiéndose directamente a la capital. Tomaron Rostov del Don, que es el centro de mando militar de Rusia para el sur. Por unas horas, parecía que Putin podría enfrentar un golpe de estado real. Sabía que era una lucha de vida o muerte, pero no que el Servicio Federal de Seguridad conocía el plan de Prigozhin 2 días antes. El Servicio Federal de Seguridad estaba indefenso. 2 días y no lograron detenerlo. Eso es como saber que alguien planea robar tu casa y aún así dejar que entren por la puerta principal. Ahí es donde el aliado vecino de Rusia vino a su rescate. No fue China. La rebelión cayó rápido. Bielorrusia. El presidente Lukashenko de alguna manera convenció a Prigozhin de que se retirara y todos acordaron retirar los cargos. Prigozhin se suponía que iba a vivir tranquilamente en Bielorrusia. En cambio, 2 meses después, su avión explotó misteriosamente. Es curioso cómo funcionan las cosas cuando te opones a Putin. La rebelión de Prigozhin evidenció a Putin el colapso de su sistema, ya que el Servicio Federal de Seguridad no protegió al régimen. El ejército era tan odiado que incluso los propios mercenarios de Putin querían verlo destruido. Lo peor fue que todo pasó ante todos. Así, Putin actuó como suelen hacerlo los dictadores asustados. Le dio más poder al Servicio Federal de Seguridad y les encargó resolver el problema. El Servicio Federal de Seguridad tuvo una nueva misión. Asegúrense de que nada como la rebelión de Prigozhin vuelva a suceder. Y su solución fue simple: destruir a cualquiera en el ejército que pudiera representar una amenaza. Ya no era solo corrupción. El Servicio Federal de Seguridad usó la información sobre oficiales militares y convirtió investigaciones de sobornos en armas. Putin cometió un gran error al iniciar una guerra interna, mientras Rusia enfrentaba su mayor conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. Esa guerra se está volviendo completamente loca. Déjame darte los números reales aquí, porque son absolutamente asombrosos. En 2024, Rusia perdió entre 427.000 y 430.000 soldados muertos o heridos. Eso supera lo perdido en 2022 y 2023 juntos. Se pierden más de 1.000 soldados diarios. Para ponerlo en perspectiva, Rusia ha perdido más soldados en 3 años de lucha contra Ucrania que en todas las guerras combinadas desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. La guerra soviética en Afganistán duró 10 años y causó unas 15.000 bajas soviéticas. Rusia está perdiendo esa cantidad de tropas en Ucrania cada 2 semanas. ¿Y qué tiene Rusia para mostrar por toda esta sangre? Han recuperado unos 5.000 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2024, menos del 1% del país. A este ritmo, las fuerzas rusas avanzan unos 50 metros diarios en ciertas zonas. Eso es más lento que la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Rusia pierde equipo más rápido de lo que puede reponerlo. Desde enero de 2024 han perdido más de 1.000 vehículos blindados, 3.000 vehículos de combate de infantería y casi 2.000 tanques. Las pérdidas ucranianas son mucho menores. Rusia a veces pierde 5 equipos por cada uno ucraniano. Imagina que eres un general ruso viendo este desastre. Tus soldados mueren por miles por pequeños terrenos agrícolas llenos de lodo. Tu equipo se desmorona y tus suministros son un desastre. En lugar de recibir apoyo de Moscú, ves a tus colegas siendo arrestados. Esto está generando exactamente el tipo de resentimiento y enojo que más teme Putin. El ejército ruso está siendo humillado y perseguido al mismo tiempo. Cada arresto envía el mismo mensaje: no confiamos en ti, te vigilamos y si fallas, eres el siguiente.
Pero los problemas de Putin van más allá de la moral militar. La guerra está llevando a Rusia a la bancarrota y el gasto en defensa supera el 40% del presupuesto federal. El gobierno se está quedando sin dinero. Su déficit presupuestario creció 30% solo en la primera mitad de 2024. La economía rusa, fuerte en 2023 y 2024, ahora se desmorona. El Fondo Monetario Internacional redujo la previsión de crecimiento de Rusia de solo 1.5% a 0.9% para 2025. Los ingresos de petróleo y gas bajan y las reservas de Rusia casi se agotan. Después de 3 años de guerra, esta presión económica está empeorando aún más la lucha interna por el poder. Cuando hay menos dinero para repartir, todos empiezan a pelear por lo que queda. Y aquí está el asunto sobre la corrupción en Rusia. No es un error, es una característica. Todo el gobierno ruso opera con sobornos, comisiones ilegales y robos. Por ejemplo, los investigadores rusos descubrieron que un proveedor suministró rodamientos baratos y defectuosos para aviones de transporte militar. 5 aviones Ilyushin 76 fueron retirados, impidiendo llevar suministros a las tropas en Ucrania. El daño fue de unos 130 millones de rublos, solo porque alguien quiso ahorrar y quedarse con la diferencia. Historias como esta suceden todos los días en Rusia. Pero en lugar de arreglar el sistema, Putin solo está moviendo las sillas del lugar. El nuevo ministro de Defensa ya está trayendo a sus propios socios y compinches, lo que probablemente cause corrupción. Esto genera un círculo vicioso. Las purgas anticorrupción pueden volver al ejército menos efectivo temporalmente. ¿Por qué? Porque el sistema se basa en relaciones personales y acuerdos informales. Por otro lado, Ucrania se está fortaleciendo poco a poco. Las armas occidentales están llegando. Sus soldados están recibiendo mejor entrenamiento y están demostrando que pueden atacar profundamente dentro de Rusia con ataques de drones. La incursión ucraniana en la región de Kursk tomó completamente desprevenida a Rusia y avergonzó a Putin en el escenario mundial. Lo que realmente asusta a Rusia es que esos arrestos no son actos aleatorios de venganza ni simple corrupción. Limpieza. Esto es una toma de control cuidadosamente planeada de todo el gobierno ruso por la agencia de espionaje de Putin, y va mucho más allá del ámbito militar. El Servicio Federal de Seguridad no solo piensa en los problemas actuales, también planea para cuando Putin muera o deje el poder. Putin tiene 72 años y no estará aquí para siempre. Cuando él se vaya, habrá gran pelea por el control de Rusia. El Servicio Federal de Seguridad se está asegurando de ganar esa pelea antes de que siquiera empiece. Han identificado 4 áreas clave que necesitan controlar. ¿Quién asciende en el ejército? ¿Cómo se usa el dinero de defensa? ¿A dónde va la inteligencia? ¿Y quién dirige las tropas? Primero, el control de personal. Al arrestar al general Kuznetsov, no solo quitaron a una persona, consiguieron sus archivos y registros de sobornos, favores y tratos secretos. El Servicio Federal de Seguridad ahora tiene un mapa completo de la corrupción militar. Saben qué oficiales aceptaron sobornos y quién debe favores a quién. Esa información es como un arma nuclear en una pelea política. Antes de ascender a un oficial militar, se requiere aprobación del Servicio Federal de Seguridad. Además, controlan el presupuesto. Con el 49 billones de rublos, un 30% más de lo previsto, controlar el gasto en defensa es ahora crucial. Servicio Federal de Seguridad se presentó como la solución, diciendo a Putin que no se puede confiar al ejército ese dinero. Déjanos encargarnos. Funcionó. Luego, la toma de control de la inteligencia. El Servicio Federal de Seguridad está invadiendo el territorio de la inteligencia militar, creando confusión sobre quién le reporta a quién. Esta confusión no es casual. Cuando los comandantes dudan de la inteligencia, surgen errores. Luego, el Servicio Federal de Seguridad destaca estos fracasos, argumentando por qué necesitan tomar el control. Y, en cuarto lugar, están creando un clima de miedo total. Los oficiales rusos informan que se sienten vigilados constantemente. Las llamadas telefónicas son monitoreadas, las actividades rastreadas y su lealtad cuestionada. Los comandantes pasan más tiempo evitando arrestos que ganando batallas. El Servicio Federal de Seguridad también ha lanzado una enorme campaña de propaganda para que esta toma de poder parezca heroica. Tras iniciar la guerra, Rusia aprobó leyes que penalizan difundir información falsa sobre su ejército. Estas leyes permiten encarcelar a cualquiera por criticar. Cientos han ido a prisión por protestar pacíficamente. Expulsaron a periodistas extranjeros y cerraron medios independientes. En esta burbuja informativa, las purgas del Servicio Federal de Seguridad parecen heroicos actos anticorrupción. La gente ve que arrestan a los generales y piensa que es justicia. No ven el desmantelamiento sistemático del mando militar. El colapso económico facilita esto. Con inflación del 88% y el ejército en crisis financiera, la propuesta del Servicio Federal de Seguridad resulta atractiva. Somos eficientes y leales. Denos el control y arreglaremos todo. Putin, temeroso de golpes militares, permite que sus espías debiliten a sus generales. El ejército opera en Rusia.
pero la mayoría no está bajo control total de Putin. Este ejército lo controlan dictadores regionales. Nunca ha sido una fuerza rusa unificada. Mientras el Servicio Federal de Seguridad y el ejército luchan en Moscú, varias regiones rusas tienen fuerzas militares distintas al ejército principal, y dos de las más poderosas están en el Cáucaso Norte, Dagestán y Chechenia. Dagestán y Chechenia tienen fuerzas militares diferentes al ejército ruso central. Aunque ambas regiones forman parte de la Federación Rusa, sus enfoques de seguridad y unidades militares locales reflejan factores étnicos, políticos e históricos únicos, especialmente bajo el liderazgo de Ramzan Kadyrov. Dagestán, en el Cáucaso Norte, ha sufrido ataques terroristas e insurgencia frecuentes, generalmente de militantes islamistas. Las fuerzas regionales incluyen policías locales, batallones regionales y unidades antiterroristas. Estas formaciones enfrentan presiones significativas de movilización y tasas de bajas desproporcionadas en comparación con las regiones de mayoría étnica rusa. En los últimos años, Dagestán se convirtió en un punto crítico para ataques extremistas, con tiroteos y atentados coordinados dirigidos a instituciones religiosas y de seguridad. En 2024, las respuestas suelen ser operaciones antiterroristas locales intensas, con vehículos blindados y tropas de despliegue rápido. Moscú a veces interviene directamente, pero a menudo delega el control a autoridades locales. Por la complejidad regional y la mezcla étnica, Chechenia está bajo el mando de Ramzan Kadyrov. Ha creado un ejército personal, los Kedarovtsi, formado por policía especial, guardia nacional y equipos de respuesta rápida, que formalmente reportan a los ministerios rusos, pero en la práctica deben lealtad principalmente a Kadyrov mismo. Desde la invasión de Rusia a Ucrania, Kadyrov ha expandido enormemente sus fuerzas, triplicando aproximadamente el número de unidades militares leales a unas 20,000. Para fines de 2024, él dice liderar 70,000 soldados armados, aunque cifras externas serían menores. Las fuerzas de Kadyrov, como el Regimiento Especial Ahmad y los Destacamento de Respuesta Rápida Especial, están centralizadas bajo su mando. Varios batallones permanecen en Grozny y solo algunos son enviados al frente. Los nuevos reclutas de Chechenia y otras regiones suelen servir en Ucrania. El control sobre los regimientos y la policía se mantiene a través del clientelismo, las redes y la lealtad a Kadyrov, en lugar de la jerarquía militar de Moscú. Las fuerzas de Kadyrov han sido acusadas de abusos a derechos humanos y actúan con gran autonomía como ejecutores de intereses regionales y federales. Y a pesar de la integración nominal, tanto Dagestán como Chechenia chocan frecuentemente con Moscú por recursos, autonomía y cuestiones étnicas. Las ambiciones expansionistas de Chechenia han desestabilizado Dagestán por reclamos históricos de distritos y asentamientos fronterizos. Las demandas chechenas de controlar territorios en disputa en Dagestán han causado preocupación por expulsiones forzadas y enfrentamientos étnicos. Al aumentar el riesgo de violencia e incluso posibles esfuerzos de anexión por parte de Kadyrov, Moscú intenta mantenerse neutral y dirigir las disputas territoriales, pero corre el riesgo de verse obligado a intervenir si los disturbios se extienden o los ajustes fronterizos se vuelven violentos. Kadyrov es famoso por sus declaraciones agresivas sobre represalias étnicas, aumentando la tensión con el Cáucaso Norte y generando oposición en Ingusetia, Dagestán y Osetia del Norte por el dominio checheno. Dagestán sigue siendo clave por su base naval. Las amenazas de seguridad fuerzan a Rusia a equilibrar control y gobernanza local para evitar más desestabilización, pese a retos de recursos y economía. El ejército ruso siempre ha estado dividido entre diferentes facciones, rivalidades y centros de poder. Cuando resisten, no es una rebelión organizada, sino una guerra de guerrillas interna en el gobierno. Así funciona. Oficiales militares rechazan colaborar con investigaciones del Servicio Federal de Seguridad, Están creando cadenas de mando separadas que evitan a la agencia de espionaje. El ejército también está librando una guerra de información contra el Servicio Federal de Seguridad. Están filtrando historias a medios independientes e inteligencia occidental sobre la corrupción y los excesos del Servicio Federal de Seguridad. Al ver noticias sobre generales arrestados o problemas militares, es probable que provenga de fuentes militares que buscan exponer su situación. También están usando blogueros de guerra y comentaristas patrióticos para criticar al Servicio Federal de Seguridad sin desafiar directamente a Putin. Es una estrategia inteligente, pero más riesgosa conforme el Servicio Federal de Seguridad controla la información. Algunos líderes militares están tratando de formar alianzas con gobernadores regionales, líderes empresariales y oligarcas que dependen de contratos militares. La idea es crear centros de poder alternativos que puedan resistir el control del Servicio Federal de Seguridad. Pero aquí está el problema. El Servicio Federal de Seguridad también está persiguiendo a esos grupos. Con más de 1 millón de bajas rusas y comandantes competentes removidos por deslealtad,
la frustración del ejército llega a un punto de quiebre. Los oficiales están viendo cómo encarcelan a sus colegas, mientras los soldados mueren por pequeñas ganancias de territorio insignificante. Lo más preocupante del colapso militar es lo que ocurre a los soldados comunes. Están saliendo informes sobre soldados que son retenidos en fosas, básicamente hoyos en el suelo, por negarse a ir al frente de batalla. Esto debería aterrorizar más a Putin. Este conflicto interno no solo distrae de la guerra en Ucrania, también acelera la derrota de Rusia. Rusia recluta entre 8.000 y 9.000 soldados al mes para reemplazar bajas. Estos reclutas requieren líderes experimentados, pero la mayoría de estos comandantes están detenidos por la Servicio Federal de Seguridad justo cuando Rusia más necesita liderazgo competente. Ucranianos han empezado a atacar la línea vital rusa. Sus ataques con drones han causado daños de al menos 60.000 millones de rublos y cerrado hasta el 17% de la refinación rusa temporalmente. Rusia asignó el 40% de su presupuesto 2025 a servicios militares y de seguridad. El déficit presupuestario y el control del Servicio Federal de Seguridad sobre el gasto en defensa causaron escasez crítica de suministros y dañaron la moral de las tropas. El Servicio Federal de Seguridad controla los contratos de defensa, priorizando la lealtad política sobre la eficiencia. La calidad de las armas bajó y la inversión extranjera directa cayó 91% a $335.000 millones en 2024. En batalla, estos problemas son evidentes. Aunque aumentó sus tropas de 125.000 a 623.000, Rusia solo capturó menos de 5.000 kilómetros cuadrados en 2024. Eso es menos del 1% de Ucrania. Y en lugar de luchar por su país, estos soldados están cometiendo crímenes en su propio país. Rusia enfrenta más delincuencia. Se reportaron más de 330.000 delitos graves en la primera mitad de 2025, lo cual es la cifra más alta en 15 años. El aumento se debe a miles de soldados que regresan, varios exconvictos reclutados de prisión. Los soldados que regresan han matado a casi 400 personas desde que comenzó la guerra. Los funcionarios rusos reconocieron este patrón por el aumento del crimen postsoviético después de la guerra de Afganistán, cuando los veteranos que regresaban impulsaron el crimen organizado en los años 90. El gobierno no ofrece evaluaciones obligatorias de salud mental para los soldados que regresan del frente. La expansión del Servicio Federal de Seguridad ha generado una represión interna inédita. Para diciembre de 2024, había 783 presos políticos documentados. En 2024, arrestaron a 1.185 personas en manifestaciones. Las leyes de censura de guerra de marzo de 2022 causaron 78 casos en 2024 de personas acusadas por criticar al ejército. El Servicio Federal de Seguridad vigila a familias militares, trabajadores de defensa y a quienes estén ligados al esfuerzo bélico. La guerra ha dañado gravemente el prestigio estratégico de Rusia en el mundo. Los países postsoviéticos buscan alternativas a la influencia rusa. Armenia, un aliado tradicional de Rusia, ha expresado su descontento con la inacción de Moscú ante Azerbaiyán. Kazajistán y Uzbekistán están profundizando sus relaciones con otras potencias, incluyendo China y Turquía. La lucha interna debilita la capacidad de Rusia para proyectar poder internacionalmente y acelera el cambio hacia un mundo multipolar. Mientras el mundo ve tanques en Ucrania, la verdadera lucha por el futuro de Rusia sucede en las sombras del Kremlin. La agencia de espionaje de Putin y su ejército se están destrozando entre sí, creando caos en casa y debilidad en el extranjero. Esto ya no es solo corrupción o luchas de poder, sino una superpotencia nuclear peleando consigo misma ante el mundo. Y lo más aterrador es que todos estamos viviendo con las consecuencias de lo que venga después.